Bueno, buenas noches, Dios les bendiga mucho. Les saludo como siempre desde San Gregorio, Santa Fe, Argentina. Estamos estamos en los estudios de nuestro canal Juventud Transformadora, aquí en San Gregorio, sur de la provincia de Santa Fe, como muchos de los que nos siguen ya saben, y otros que se van a ir agregando a la transmisión o lo van a mirar después. Antes, como siempre hago, antes de estos días martes, esta palabra de los martes, normalmente la hacíamos a través de Facebook, pero hoy la estamos haciendo a través del canal de YouTube y así estaremos, creo ya, en esta etapa de poder estar todos los martes con una serie que hemos dado a llamar Apartados para el Evangelio. Apartados para el Evangelio, como dice Romano capítulo 1, verso 1, donde el apóstol Pablo dice que fue llamado, que fue siervo y llamado y apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, la idea es que nosotros podamos hablar de estas cosas desde esa perspectiva y desde ese punto, que nosotros podamos tener la condición y la convicción de que fuimos apartados para el Evangelio. Y pues comencemos a transitar ese camino, comencemos a transitar esa idea. Saludamos también a algunas personas que sabemos que están conectadas o están en este momento mirando el vivo desde otras provincias, como por ejemplo Mendoza, y que nosotros podamos transitar ese camino, el camino de poder estar entendiendo, dejándonos enseñar por el Espíritu, de que fuimos apartados para el Evangelio de Dios, que fuimos apartados con un propósito muy, pero muy especial en el Señor, que es poder saber cuál es nuestro fundamento principal, que no es otro que el Evangelio en la vida del hombre. Hablando de la vida del ser humano, hablando desde el punto de vista de que el Evangelio es la vida misma. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, entonces nosotros tenemos que profundizar en la enseñanza de la palabra, del Evangelio, y tenemos que llegar al punto, mis queridos hermanos y amigos, en el que la humanidad toda pueda sentirse que no estamos simplemente en esta tierra para pasar y que se nos olvide una vez que pasamos. No, estamos en esta tierra como para firmemente, para saber que fuimos separados, apartados para entender una palabra maravillosa que Dios dejó para nosotros. Esa palabra no puede pasar por nuestra vida simplemente así porque un día vamos a un lugar donde se predica, porque un día vamos a un lugar donde se nos habla de que Cristo es grande, que Cristo es maravilloso, que Dios es amor, que tenemos a Dios en nuestra vida por las cosas que nos pasan, y que vamos buscando un auxilio y que vamos buscando una perspectiva diferente para nosotros, y que allí nos empezamos a sentir como que nos sentimos mejor, pero si no entendemos, si no se nos explica el Evangelio, si no entendemos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para Dios, cuando nos pasan algunas cosas que nosotros por ahí se nos ocurre que no nos van a pasar conociendo o yendo a una reunión,
empezamos a preguntar cosas que no tienen respuesta. Comenzamos a preguntar, ¿y por qué si yo voy a la iglesia me pasan estas cosas? Y ahí empezamos a tener dificultades. Yo sé que estoy hablando algo muy básico, muy de primer camino, pero quiero que podamos transitar este ratito con esta idea. Que usted diga, bueno, pero yo fui llamado para pasarla bien o fui apartado para el Evangelio eterno. Porque si nosotros tenemos una idea de que fuimos llamados a ir a una reunión para pasarla bien, o para sentirnos bien por un momento, sentirnos bien por un domingo, que nada nos pueda perjudicar, nada nos pueda atacar, eso termina mal en nuestra vida. Ahora, si nosotros nos centramos en la idea que fuimos apartados para el Evangelio eterno, para la palabra eterna de Dios, que se haga carne, que se haga realidad en nosotros, nosotros vamos a enfrentar las dificultades con otra perspectiva, con otra mirada, con otra fuerza, con otra esperanza diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que más allá de lo que nos pase diariamente o que nos pase anualmente o que nosotros a veces escuchamos decir este año fue bueno o este año no fue tan bueno. No importa, en definitiva, cuando entendemos el Evangelio, si pudimos hacer una diferencia de 5, de 6 o de 10. Lo importante es que nosotros pudimos entender la eternidad en nuestra vida, que la eternidad no es algo que va a venir a nuestra vida cuando nosotros dejemos de estar en la tierra, sino que la eternidad es algo que está en nuestra vida desde la fundación del mundo. Entonces, esa eternidad que está en nosotros, que está en el Evangelio para nosotros, esa eternidad tiene que estar firme en nosotros en este tiempo. Y firmes, ¿sabe por qué? Porque son tiempos especiales, no son tiempos así que vamos a pasarla mal, pero son tiempos especiales. Tenemos que tener la seguridad de que nosotros estamos entendiendo el Evangelio. Tampoco nos desesperemos. ¿Y ahora cómo hago para entenderlo? No. Tiene que haber en nosotros primero una disposición de dejarnos explicar el Evangelio de Cristo y tiene que haber una forma en que aquel que nos enseña el Evangelio también podamos unirnos en comunión, en una comunión, para que podamos empezar a mirar los frutos. Dijo el Señor Jesús que mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos. ¿Y para qué? Para que estemos injertados a esa vid verdadera y podamos llevar mucho fruto. La Biblia dice, separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. O sea, que nosotros tenemos que estar conectados al árbol principal. ¿A través de qué? A través del Espíritu, a través de la promesa, a través de la palabra que se ha hecho realidad en nosotros para los tiempos que a nosotros nos toca vivir. Esta palabra que en tinta y papel no dice absolutamente nada, en tinta y papel está como algo más en nuestra biblioteca, pero si nosotros esa tinta y ese papel la usamos, lo leemos, nos entrenamos allí y comenzamos a discernir lo que dice allí y dejamos que el Espíritu Santo descodifique en lo que el Espíritu nos dejó ahí, entonces vamos a empezar a darnos cuenta que esa Biblia empieza a transmitirse a nosotros para los tiempos que nos toca vivir a nosotros y que nosotros empezamos a hacer una Biblia en este tiempo, una Biblia, una palabra para la humanidad en este tiempo, tiempos muy especiales, mi querido hermano, mi querido amigo. Entonces, hoy yo quería compartirles este pensamiento y basarlo en esta palabra de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Donde el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue
entre ustedes, entre vosotros, entre ustedes. Hermanos, orad por nosotros, decía Pablo. ¿Para qué? No para que nos vaya bien, no para que tengamos muchas cosas, que eso vendría por añadidura, porque también la Biblia dice que entendiendo reino y justicia, si bien la Biblia cuando usted la lee dice busca el reino de Dios y su justicia, no está diciendo más que otra cosa que usted pueda entenderlo. Nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo, podamos entender lo que Dios nos está dando allí y que nosotros podamos empezar a ver que la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros cada día. ¿Por qué? Porque está establecido que así sea. Y mi querido hermano, mi querido amigo, cuando nosotros entendemos eso, todas las cosas vienen por añadidura. Entonces Pablo no le dice a los hermanos, oren por nosotros, para que nos vaya bien, para que los viajes sean fructíferos, para qué cosa que seguramente está sobreentendido que estaba en el espíritu y en el corazón del apóstol. Pero él está enfocado en pedirle a los de Tesalónica que oren por ellos, oren por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para que el Evangelio corra y sea glorificado. Para que el Evangelio pueda ser entendido. Para que muchas personas sepan que fueron apartadas para el Evangelio. Para que muchas personas sepan que fueron puestas en la vida para tener una esperanza diferente a la que tienen. Para que la salvación se haga una realidad en los hombres que creen y que crean, puedan creer en el Evangelio. Señores, vivimos una época extraordinariamente diferente a aquello que ya tenemos algunos años. Sabemos que las épocas que nosotros éramos jóvenes, adolescentes, eran totalmente distintas a las de hoy. Que las familias fueron siempre familias, pero que era distinto, era diferente, era otra cosa. Hoy vemos que hay una desorientación terrible en los que gobiernan, en los que mandan, en los que tienen que ejercer justicia. Hay una desorientación porque hay conveniencias arregladas. Pablo no está diciéndole a los de Tesalónica, muchachos, oren por nosotros para que podamos ir a tal parte, porque allí sabemos que hay algo para hacer. No, él dice, muchachos, hermanos, oren para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor vaya a los lugares donde no ha llegado. Y usted me dirá, pero pastor, si la palabra está en el Facebook, está en el YouTube, está en Instagram, está en todas las redes sociales, hoy la palabra corre. Mi querido, estamos en todas las redes sociales, pero estoy completamente seguro que hay mucha gente que todavía ni siquiera quiere entrar en algún canal o en alguna vertiente donde estamos nosotros predicando el Evangelio. Por distintas razones. Algunas ajenas a nosotros y otras muy vinculadas a la forma o al sistema o a nosotros. Lo importante, ¿sabe qué es acá? La palabra ora. Hermano, ora por nosotros. Orad por nosotros. Orad para que la palabra corra y sea, no solamente que corra, sino que sea glorificada. Usted que va al discipulado, que va a escuchar la palabra, que va a la congregación, que va
al salón, al auditorio, como usted le quiera llamar. Usted va al lugar y dice, yo estoy allí porque quiero aprender el Evangelio, porque quiero aprender a ver cómo vivir mejor, porque quiero aprender cómo administrar mi sueldo, cómo administrar mi dinero. Eso no está mal. Pero usted podrá tener todas las cosas en orden, pero usted y yo, nosotros fuimos llamados al Evangelio con una fundamental base, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Pero, Señor, si yo estoy caminando como un cristiano verdadero, yo estoy caminando como alguien transformado, yo estoy caminando como alguien cambiado, y permítame decir esto y no se entienda mal. Muchas veces decimos así y decimos, yo estoy caminando bien, Señor, yo bebí alcohol y ahora no bebo alcohol, decía palabrotas y ahora no digo palabrotas, hacía cosas incorrectas y ahora no las hago, no las digo, estoy en mi casa. No está diciendo eso Pablo. Si bien eso está bien, el apóstol está diciendo, muchachos, él dice hermanos, pero muchachos, orad por nosotros para que la palabra corra y sea glorificada así como fue glorificada entre ustedes. Así como la palabra te transformó, te cambió, no sé, la palabra hizo algo en tu vida, la palabra tiene que correr para que sea glorificada en otros. Y después en el versículo siguiente le dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¡Wow! Fíjese que Pablo dice, ¿para qué? Para que seamos librados de hombres perversos. De hombres perversos. ¿Dónde estaban esos hombres perversos? ¿Adentro o afuera? El apóstol Pablo no está diciendo allí que estaban entre nosotros. Porque Pablo caminaba la tierra con otra perspectiva. Caminaba la tierra con la idea de que todos los hombres podían llegar al conocimiento del Evangelio. Y que todos los hombres habían sido llamados para el Evangelio de Dios. Y que toda la tierra fue llamada para el Evangelio de Dios. ¿Se ha deformado eso? Claro que sí. El domingo decíamos, una de las ideologías más extraordinarias que ha deformado eso es la religión. Las religiones han deformado el mensaje del Evangelio. Se ha deformado la idea de Cristo y se ha puesto a Cristo de distintas maneras y tiene una sola manera de ser. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio es la verdad de Cristo que actúa en nosotros. El Hijo es el único al cual tiene acceso a que Dios pueda dialogar. Y a través del Hijo dialogar con nosotros. Y a través del Hijo dialogar con los hombres. Y a través del Hijo poder transformar a los hombres en personas que llevan una palabra que corre y no solamente corre, sino que es glorificada. Por eso en esta noche yo le invito a usted que está en su casa y que puede ver el canal después, que usted pueda en esta noche pensar en esto. ¿Será un estorbo en mi vida o será cuánto lugar ocupará en mi vida si yo empiezo a pensar que el Evangelio puede estar en mí? ¿Cuánto lugar ocupará en tu vida el Evangelio en este tiempo? ¿Cuánto lugar ocupará en la familia el Evangelio? Pero el Evangelio me quitará tiempo, el Evangelio me quitará posibilidades, el Evangelio me quitará amistades, el Evangelio me quitará dinero, porque eso es lo que a veces nosotros llevamos en nuestra vida. Llevamos la idea que el Evangelio va a quitarnos cosas, va a restarnos cosas, que conocer el Evangelio de Cristo va a restarnos amistades, va a restarnos
fiestas, va a restarnos disfrute, va a restar cosas en nuestra vida, va a ir sacando de a poquito y nos vamos a convertir en eso raro que nosotros vemos a veces en las personas. Personas que no se juntan, que no tienen acceso a sus familiares, personas que no concurren a algunos lugares porque la religión no se los permite. Mi querido amigo, mi querido hermano, ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es aquel que da libertad a tu vida y tú puedes elegir entre lo que conviene y lo que no conviene. El Evangelio de Cristo es el que pone vida en tu espíritu. No es el Evangelio de Cristo el que está basado en el árbol del bien y del mal y que esto sí y esto no, esto tampoco y esto por ahí sí, esto lo vamos a ver y esto lo pensamos. No, el Evangelio de Cristo tiene que estar basado en la vida. Tú no te vas a poner en el medio de la vía y vas a decir, total, yo tengo a Dios y el tren, no sé, de alguna manera se va a detener. Tú sabes que no se va a detener. Entonces no te pones ahí. Tú no eres un esclavo para andar, o tú no eres alguien que anda probando a Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene que correr y tiene que ser glorificada. Y la única forma de correr y ser glorificada, mi hermano y mi amigo, es a través de nosotros. Es a través del hombre, es a través de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos ha dado a nosotros la posibilidad de predicar el Evangelio en distintos lugares y de hablar del Evangelio en distintos lugares. Y entonces Pablo dice, oremos. ¿Oremos para qué? Para que seamos librados de hombres perversos. Para que podamos ser librados de hombres que sean hombres malos, que sean, porque no es de todos la fe. Que sean infiltrados, que sean metidos, que enseñan cosas incorrectas, que traen pesar a la gente, que traen problemas a la gente, que traen enseñanzas y costumbres y tradiciones a la gente. En vez de traer vida, en vez de traer una palabra que traiga vida a nuestro corazón. Pablo está diciendo claramente, muchachos, oren por nosotros, para que corra y haya glorificación de la palabra, pero también para que Dios saque del medio hombres perversos y hombres incorrectos, porque no de todos es la fe, porque no es de todos la fe. Wow. Está muy interesante eso, está muy interesante. Porque seguramente aparentaban tener fe, porque seguramente aparentaban tener condiciones de personas apartadas para el Evangelio. Pero no, había que orar. Pero había que orar y accionar, porque cuando el apóstol, no lo quiero extender demasiado, pero quiero tomarme 2 minutos para esto. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, orad por nosotros para que la palabra corra y sea glorificada, no se quede solamente en la palabra esa. Pablo está diciendo, nosotros somos la que lo tenemos que transportar. Nosotros somos el transporte para esa palabra. En nosotros se tiene que glorificar primero. Porque dice, así como fue entre ustedes. Se tiene que glorificar la palabra en nosotros. Se tiene que glorificar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu generación. Esto no es gratis lo que está pasando, señores. Lo que está pasando no es gratis, usted tiene que trabajar más que nunca con su generación. Quiero decir esto con toda honestidad, con todo respeto. Usted y yo debemos trabajar con mucho ímpetu en nuestra generación. ¿Sabe por qué? Porque nuestra generación hoy está siendo oprimida, aunque nosotros en algún momento no nos demos cuenta. Los niños, los adolescentes están siendo oprimidos por este perverso sistema que se quiere imponer. Hay que decirlo. Hoy hablaba con alguien, me decía, es tiempo
apóstol, de que comiences a decir algunas cosas. Las estoy diciendo permanentemente, pero a veces queremos cuidar a los que de alguna manera todavía no fueron enseñados en el Evangelio como realmente debemos estar enseñados. Pero este sistema que se está queriendo imponer, hoy hemos visto por la televisión cosas aberrantes, del hambre, de la pobreza que se ha generalizado. Siempre hubo pobres y siempre hubo gente que dio lugar a que podamos decir, pero no quieren trabajar. ¿Cómo que no quieren trabajar? Hay gente que quiere trabajar, pero que hoy no tiene la posibilidad. Y aquellos que algunos quieren trabajar y no los dejan ir a trabajar. Señores, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Por eso el apóstol dice, orad para que la palabra corra. Hoy más que nunca debemos ponernos a hacer correr y que sea glorificada así como fue glorificada en usted. Así como las cosas que la palabra hizo en su vida, usted pueda transmitírselas a otros, pero que empiece a haber frutos. Señores, no podemos predicar el Evangelio por compromiso o porque en algún momento yo tengo que hablar de Cristo porque si no, no me va a ir bien. No importa cómo le vaya. No importa cómo nos vaya. Lo importante es que nosotros hablemos de Cristo. Porque acá lo que está en juego no es cómo nos va a ir. Acá lo que está en juego es que nosotros podamos transmitir el Evangelio. No es cuestión de tener cosas, es cuestión de tener a Cristo en nuestra vida. Claro que va a pasar lo que pasó en el antiguo pacto, cuando el arca de Dios quedó en la casa de Obed-Edom. ¿Qué pasó con la casa de Obed-Edom? Tampoco era cualquiera Obed-Edom, era el abuelo del rey. Era el abuelo de David. Y como abuelo de David se quedó con el arca 3 meses. Su casa fue súper bendecida. Si usted es del linaje de los que han creído, de los que hemos creído, de los que hemos tenido la posibilidad de orar y de quebrar nuestra vida y de llorar y de quebrar nuestra vida en Dios, señores, es tiempo de que nosotros podamos empezar a pensar que los tiempos que vivimos no es para quedarse así de brazos cruzados. Nadie le está diciendo que no disfrute de una cena, de un mate con su familia, porque hoy no podés tomar mate, no podés decir que te ven a vos tomando mate con tu señora y dice, no se puede tomar mate. ¿Y en la noche dónde duermes? Si compartes con tu mujer. Entonces, hay cosas muy raras que están pasando. Hay cosas hoy hemos visto en la televisión gente que la policía con una luz verde haciendo cosas, y no generalizo, pero haciendo cosas que no corresponden. Usted mira, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Es urgente, papá, es urgente, mamá. Es urgente hablarle a la generación de Cristo, hablar de Dios en la casa. No deje que la televisión le invada el hogar, que la televisión le invada los oídos de sus hijos. No, está bien informarse, está bárbaro todo eso, pero deje que el Espíritu Santo funcione en su casa. Ponga el Espíritu Santo ahí como primera medida, como primera persona. Ponga allí la palabra de Dios. Empiece a hablarle a sus hijos. Mis hijos tienen 2 años, 3 años y no entienden. ¿Quién dijo que no entienden? Si ya manejan la tele, si ya manejan el celular, y no estoy diciendo que esté mal, pero sí pueden entender el Evangelio, pueden entender, y sabes una cosa, entienden lo que tú eres, lo que yo soy. Eso lo entienden perfectamente. Entonces, para que la palabra sea glorificada, tenemos que dar frutos. Entonces, mi querido papá, mi querida mamá, esto no es que si tú no das frutos, bueno, un día voy a decidirme. No, estás marcando una generación. Esto es generacional, el Evangelio es generacional. El Evangelio no es para el domingo en el salón, para el domingo que el pastor va a predicar el domingo una palabra y Dios nos va a bendecir, mi hijo, y vamos a salir adelante porque el pastor va a hablar una palabra. Tú no vas a salir adelante por una palabra del pastor, tú vas a salir adelante si llevas a Cristo a tu casa, la casa, a tu casa, tu vida. Tu vida.
Tú eres el tabernáculo viviente del Dios que vive para siempre y eternamente. Por eso Jesús, cuando se fue, dijo, vendré y estaré en vosotros y me glorificaré en ustedes. Señores, la palabra corre y sea glorificada. La palabra en el verbo, en el principio, dice Juan, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo ¿con quién era? Con Dios. Si usted tiene la palabra, pero la palabra viva, la palabra que se renueva todos los días, la palabra que se renueva en su oído, en su espíritu, la palabra que usted sabe que Dios le está diciendo, Dios le está diciendo hoy, esa palabra usted tiene a Cristo, tiene al Hijo. Entonces usted sabe lo que Dios está diciendo hoy. Usted sabe lo que Dios está diciendo para su generación. Usted sabe lo que qué significa todo lo que está pasando. Hay una desorientación mundial, pero también hay una estrategia mundial para llevarnos al punto donde hoy estamos. Esto no fue que una mañana alguien se levantó en un lugar y encontró un murciélago enfermo y no, esto está planificado desde muchísimos años antes. Y está muy bien planificado, esta situación que vivimos. No estoy diciendo nada de la enfermedad, no estoy diciendo que no esté el virus, que no corra, que no contagie, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esto que estamos viviendo no está improvisado, está planificado. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, el Evangelio no es algo improvisado. Está planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que el enemigo tuvo la capacidad de planificar algo desde muchos años atrás y nosotros seguimos pensando que el domingo nos van a dar una palabra y con esa palabra nosotros vamos a salir adelante. La palabra ya está dada, la palabra ya está en nosotros, la palabra ya fue en nosotros, porque Él vino para estar en nosotros. Y Él vino para que fue mediador. No es que le decimos a Cristo lo que nosotros queremos y Él le dice al Padre. No, por amor de Dios, entienda esto y entiendamos esto. Y yo sé que usted lo sabe y no lo estoy subestimando, mi querido, pero nosotros no funciona así. El Padre escucha al Hijo porque el Hijo habita donde se ha santificado su tabernáculo. Entonces, orad, decía Pablo, por nosotros. No pudimos avanzar más que el primer versículo. Orad por nosotros, para que nosotros podamos correr, podamos llevar la palabra, podamos hablar del Evangelio y que sea glorificada esta palabra, que sea glorificado Cristo, así como ha sido glorificado en ustedes. ¿Por qué? Porque hay hombres perversos, porque hay hombres con mucha maldad que no tienen la fe que nosotros tenemos, no tienen a Cristo, pero que por ahí dicen que te van a ayudar, dicen que te van a cuidar, dicen que te van a sacar adelante, dicen, pero su espíritu, su condición es perversa. Aférrate al Evangelio, muchacho, aférrate al Evangelio, familia, aférrate al Señor, porque el Señor es el único que tiene la respuesta para tu vida, para tu casa, para tu generación. No es cuestión de salir desesperado y decir yo no creo en esto, ni quiero escuchar estas cosas. Piénsalo, piensa un poco, reflexiona, escudriña, pregunta.
Pregunta, haz preguntas, escribe y encontrarás que si no estamos injertados a la vid verdadera, nunca podremos tener frutos del viñedo. Sí vamos a tener frutos si estamos injertados a la vid verdadera. Lo dejo aquí. Vamos a seguir esto. Vamos a seguir todos los martes a esta hora. Agradezco a los muchachos, a Tito, a Mica, que están acá. Tienen que estar ahí en los controles del canal. Pero qué feliz, estoy feliz, muy feliz. Por ellos y por nosotros, inmensamente feliz. A veces no encuentro palabras para expresarlo. Ver que hoy podemos tener la posibilidad de llegarle al mundo, la posibilidad de poder transmitirle al mundo lo que pensamos o no lo que dicen las Escrituras, a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestra visión, pero que ojalá sea la visión de muchos, porque la idea es que el Evangelio sea transmitido en toda la tierra, en todas las naciones. Señor, bendecimos los hogares en esta noche, bendecimos las familias, las vidas, los jóvenes, los niños, bendecimos los hogares que están pasando por necesidades. Queremos orar para que puedan ser bendecidos y prosperados, pero que haya una entrega total, Señor, en sus corazones para que el Evangelio pueda penetrar allí y que podamos ver esto que el apóstol decía, para que la palabra sea glorificada. Cristo, que no es otra cosa más Cristo en nuestra vida, sea glorificado en cada uno de vosotros. Dios le bendiga mucho. Saludamos a todos los amigos y hermanos que han estado conectados con nosotros y los que van a estar conectados en las próximas horas. Martes que viene, aquí estaremos, si Dios quiere, con esta serie o con la segunda partecita de Apartados para el Evangelio. Fuimos apartados para el Evangelio. El Evangelio se va a glorificar en nosotros. Dios le bendiga mucho. Nos encontramos el domingo, creo también, y después el martes. Sé